porque yo primero empecé con la música en español y el rock en español no lo conocía. En México no lo llegué a conocer, porque en México vivía en un pueblo chico, puras rancheras y corridos y eso es lo que escuchábamos, pero llegué a Los Ángeles y aquí empecé a escuchar rock en español. Entonces te conocí bandas como Duncan Du, Caifanes, Maná, Soda Stereo, Fobia, Los Enanitos Verdes, Héroes del Silencio. Todas esas bandas en los 90 son las que estábamos escuchando. Y a mí me encantaban porque yo pensé que había encontrado un tipo de música que me gustaba a mí, que era de nosotros. Ujú. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que muchas de las canciones son imitaciones. A veces son inspiradas por canciones en inglés y a veces imitaciones directas. Bienvenidos, damas y caballeros, a la explosión latina. No, me equivoqué, es la perspectiva latina, Brown Perspective. Y bueno, este es uno de sus comentadores, Eduardo, y aquí estoy con RO, y hoy queremos hablar en español. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de el documental Rock, Rompan Todo. Sí, y bueno, yo empiezo por lo positivo porque para mí el hecho que hay un documental en Netflix en español que traza la historia, digamos, de cómo surgió el rock en español, obviamente influenciado mucho por la música aquí en los Estados Unidos, que llega y es como una copia, pero después encuentra su propio sonido y también me encantó que también habla un poco de cuando emerge la música alternativa latina, que es donde ya viene como Calle 13 y el tipo de banda de culturas que son compartidas no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica. Así que para mí, ah, empezando por el lado positivo, me encantó y también me encantó lo mucho de la historia sobre cómo conectan la historia política de Latinoamérica en los diversos países y bueno, y todo lo que tenemos en común en Latinoamérica es que hemos lidiado con opresión, con dictaduras y que todo eso ha afectado cómo se ha desarrollado no solamente la cultura, pero obviamente el hecho que yo y Herreo estamos aquí en los Estados Unidos es muestra de esos impactos negativos, ¿no? Sí, y a mí me gustaron mucho los primeros 3 episodios, por eso, porque son los que creo que empiezan más con la historia de los Sí. países en Latinoamérica. Y bueno, si vamos a ser sinceros, es México, Chile y Argentina. No ¿Qué le está dan... diciendo, boludo? Yo no creo. Bueno, esa es una de mis críticas, que no le dieron mucha atención a otros países, pero entiendo que es Sí. un documental, nada más hicieron 6 episodios, es que estaban tratando de meter lo más que pusieron, sacaron mucho y es con lo que nos quedamos, desafortunadamente. Si hacen una Ujú. segunda temporada, espero que se dediquen más a otros países. Pero sí, como dije inicialmente, los primeros 3 episodios para mí fueron, creo que los mejores, porque todavía yo tenía también la esperanza de que los primeros 3 episodios iban a ser la fundación para lo que después iban a ser la cobertura de las bandas que yo considero las más importantes de Latinoamérica. Pero en vez de Ujú. hacer eso, como que nada más se enfocaron mucho en la historia de Latinoamérica, en un poco de la política, de cómo eso influenció a las bandas. No mucho, un poco nada más. No te dieron mucho directamente de que esta banda estaba haciendo música porque la situación política era esta y esas son las canciones que reflejan esa cultura o la política en esos tiempos. No te dan nada de eso, lo que te dan es que aquí está lo que estaba pasando en la política, aquí está la opresión, lo que la gente estaba pasando o viviendo, Ujú. y aquí está la música que se desarrolló en ese clima. Pero casi como que no hay conexión entre la música, específicamente canciones que tú puedes decir, esa canción se escribió directamente por el golpe de estado en Chile, o esa canción se escribió cuando en México la policía o todo el gobierno estaban prohibiendo que la gente oyera o que celebrara la música del rock en español. Y luego, después de que se pasó a los otros episodio 4, 5 y 6, es cuando me di cuenta de que hay bandas que no van a salir. Por ejemplo, casi no, una mención muy apenas de 30 segundos de Caifanes. Y para un mexicano como yo que creció con Caifanes, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Es un gran
para mí una falta de respeto. No necesariamente a mí o a México, sino una falta del respeto al rock en español, de dejar afuera a una banda como Caifanes. Ahora sí te pusieron Café Tacuba, pero si vamos a hablar de las bandas, bueno, en mi opinión, que son las más importantes, tienes que hablar de Caifanes, porque Caifanes es una de las bandas que desarrolló su propio estilo, que empezaron Sí. como también con inspiración, imitando bandas americanas o ingleses, a The Cure, bueno, los Caifanes, mainly The Cure, pero otras bandas imitando a The Police o The Smiths, hay otras bandas a las que imitaron, pero Caifanes son los que fueron desarrollando su propio estilo que te trae muchos elementos de la cultura indígena de México, habla mucho de la política, del conflicto entre los conquistadores y la cultura indígena. Entonces, por eso esa banda hubiera gustado que le hubieran dado más tiempo a esa banda. Y Aunque me sea... gustaría agregar que en la banda Caifanes no solamente hace ese tributo, digamos, como a la cultura y explora temática sobre la experiencia indígena y la experiencia de la conquista y todo eso, pero también como que también exploraron ese sonido afro-latino, Ujú, sí. cuando se piensa en una de las canciones más populares, La Negra Tomasa, que es como un son y es una banda que de la misma forma que lo hizo Santana, que lo hizo Richie Valens, tocando música afro-caribeña, afrodescendiente, como la bamba, Ujú. y también cuando se piensa en Santana, que también fue una como de esas bandas que estaba eh, explorando y exponiendo la música que es bastante significativa para nosotros como latinos. Sí, y gracias por recordarme, porque eso fue una de mis críticas también cuando Ujú. hicimos esta grabación en inglés, que el documental no le da ninguna mención a la origen del rock. Ellos empiezan Ujú. casi con la historia de Richie Valens, que Richie Valens fue uno de los primeros que Y empezó a con los hacer... Beatles, Ajá, y luego se brincan a los Beatles, y luego se brincan al British Invasion que llega y que influencia mucho específicamente a Argentina en los 80s, porque en México en los 70s había pasado, ¿cómo se llama ese? Como casi lo mismo que Woodstock, donde lo consideraron que era como una vergüenza no o sé. los jóvenes, no sé cómo lo clasificaron, pues, pero el gobierno y todo el país empezó a prohibir el rock. Y entonces Ujú. cuando llegó el British Invasion, lo miras que en otros países se desarrolla más. Pero el documental no te menciona a los originarios como Little Richard, Chuck Berry. Y hay varios, hay muchos que vienen, Afrodescendientes, sí, sí, de los descendientes de africanos, África. negros. Y no mencionan nada de eso. Y dije, y eso, como que si van a hacer un documental de rock en español, tienen que ir a las raíces del rock. Y las raíces del rock no empiezan con Elvis o con Richie Valens o con The Beatles. Entonces esa parte también sí nos quedaron debiendo. Sí, como que omitieron, sí, y a lo mejor, bueno, es casi imposible poner tanta historia en solo 6 episodios, pero yo creo que tienes razón que nos la quedaron debiendo y que muestre la oportunidad que hay de seguir explorando esos artistas, esa música, esos orígenes y ver cómo todo se conecta. Y cuando uno piensa la razón por la cual el rock and roll y la música en Colombia, como la cumbia, como el vallenato, porque la música es tan influente, es porque era música digamos, del río, ¿no? El río Mississippi, de allá del río Magdalena en Colombia y otros ríos y tanto intercambio que hubo entre Latinoamérica, Suramérica, el Caribe y los Estados Unidos a través de la parte sur del país. Sí, es cierto. Sí, otra cosa del documental que creo que en el episodio 4 es cuando se empiezan a enfocar en la presencia de las mujeres en el rock en español. Y Ujú. eso es bueno, eso está bien que se enfoquen en eso. Pero también no hablaron de Shakira, que ella, aunque hoy en día ya es más pop que nada, en los noventas, yo recuerdo que ese álbum que salió es de Pies Descalzos, o no me acuerdo, Pies descalzos, ajá. sí,
Ese álbum en mi rancho en México, cuando íbamos de vacaciones, ahí se estaba oyendo en cada otra casa, lo estaban tocando. Eran las muchachas la que lo estaban oyendo, pero ese álbum fue muy popular. Y ella fue Pero tú lo una... estabas cantando ahí mientras caminabas. Ah, bueno, pues como... Ciega, sorda, tortomuda. Pues igual que con las novelas, si entro a la sala y está la novela, pues Mira nomás el herreón, ya le que, gusta rock en español, le gusta Shakira. ya que estamos aquí, pues hay que ver la novela también. Si mi tía la está viendo y si está buena la novela, hay que verla. Pues sí. Pero hablaron de eso y sí hablaron un poco de Aterciopelados, Ujú. pero no me dieron muchas bandas a mí que yo considero que bandas que no son conocidas, como que no mira esa parte, nada más hablaron de que hace falta, que hay que apoyar a las mujeres en el rock en español, pero como que se sintió como que lo metieron nada más por meterlo y como que no hubo mucho tiempo para en realidad explorar esa parte de la música. Sí, y como tú dices, y es curioso que yo no ni había notado eh, la omisión de Shakira. Y también lo interesante es para mí es que realmente el rock, mm, mi conciencia de rock quizás surge más cuando estoy en la secundaria y que también en la universidad, particularmente ya cuando con el regalo que se llama Napster y una conexión rápida en la universidad y poder bajar canciones, yo creo que fue cuando ya empecé a bajar canciones y escuchar rock en español y artistas que quizás no había podido escuchar, pero sí, obviamente, por lo menos sí mencionaron el impacto que tuvo un grupo como Terciopelados y como ella, como una de las pocas cantantes de femeninas de español, en español en ese tiempo, como fue un referente y que inspiró a muchas otras mujeres a seguir y continuar sus sueños de ser rockeras y músicas. Sí, y lo de Aterciopelados es que ellos empezaron como más punk, Sí, un poco más agresivo que lo que tenías en aquellos tiempos como Maná en los 80s y en los 90s, que empezaron con un estilo típico de rock en español, como un poco pop, pero como Maná se fue haciendo más y más pop. Y luego, bueno, tenías a Café Tacuba también, que era un poco más experimentando, pero de las pocas bandas que yo conozco que estaban haciendo punk es Aterciopelados en aquellos tiempos. Y, y hablando de eso, de lo que es, lo que tampoco el documental no se enfocó mucho es en lo que verdaderamente quiere decir rock en español. ¿Qué es? Porque lo que es rock en español son muchos diferentes categorías sí. que puedes reconocer bien en inglés. Por ejemplo, alternative, rock, grunge, new wave. Hay tantas subdivisiones en inglés, pero en español todo, o la gente lo considera todo casi rock en español. Eh, y entonces hablamos de lo que era el rock en español en los 80s, que se oye un poco más diferente ya en los 90s y empiezas como con bandas como Molotov, Café Tacuba, que experimentan más con los sonidos y te dan Los un sonido... fabulosos Cadillac. Oh, sí, los fabulosos Cadillacs también. Pero una de las críticas que yo empecé a tener de esa misma música ya cuando cumplí los 18, 19 años es que la música esa imitaba mucho. Si hablas Ujú. del 94 y antes de eso, mucha de la música empieza, cuando empiezas a escuchar música en inglés, porque yo primero empecé con la música en español y el rock en español no lo conocía. En México no lo llegué a conocer, porque en México vivía en un pueblo chico, puras rancheras y corridos y eso es lo que escuchábamos, pero llegué a Los Ángeles y aquí empecé a escuchar rock en español. Entonces te conocí bandas como Duncan Du, Caifanes, Maná, Soda Stereo, Fobia, Los Enanitos Verdes, Héroes del Silencio. Todas esas bandas en los 90 son las que estábamos escuchando. Y a mí me encantaban porque yo pensé que había encontrado un tipo de música que me gustaba a mí, que era de nosotros. Ujú. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que muchas de las canciones son imitaciones. A veces son inspiradas por canciones en inglés y a veces imitaciones directas, como Duncan Du en algún lugar. Me llegué a dar cuenta que es una imitación de The Smiths. Eh, Tiene una canción idéntica, nada más le cambió las palabras.
Y luego un poco Soda Stereo tiene canciones que suenan mucho como canciones de The Police. Maná también. Maná, el estilo de Maná. Si oyes a Maná y luego oyes a The Police en los ochentas, el vato de Maná, Fer, canta Ujú. igual, idéntico casi que The Police. Y cuando me di cuenta dije, oh, chingados, estoy oyendo a Maná o a The Police, cuando oí The Police por primera vez. Entonces sí, me decepcioné mucho cuando me llegué a dar cuenta de que este género copiaba mucho en aquellos tiempos. Por eso desde entonces me empecé a enfocar y le di más importancia a las bandas como Café Tacuba, Caifanes, Molotov, que en realidad estaban haciendo un sonido único. Y no digo Sí. eso nada más porque son bandas de México, porque lo que sí también me gustó del documental es que le dieron cobertura a la banda de los Jaivas y esa banda de Chile, que ellos sí estaban haciendo más como... se veían como casi como Santana, como psychedelic, indie y elementos también indígenas, pero esa banda me gustó mucho, la descubrí gracias al documental y me gustó mucho porque ellos sí tenían un sonido que era único. Interesante que el rock en español te partió el corazón, pero después ya te ayudó a conectar y buscar música más original, sonidos más auténticos y diferentes. Sí, porque si nada más estaba haciendo imitación, nunca, ese género nunca, bueno, cuando yo estaba creciendo aquí en Los Ángeles, mis compañeros que hablaban inglés y que oían música en inglés, ellos no consideraban el rock en español como música seria, porque para ellos era imitación. Y yo Ujú. estaba me negaba a Sí. creer que eso era la verdad, pero poco a poco me fui dando cuenta que sí, tienen razón, mucha de la música es imitación y por eso yo siempre dije, bueno, si no la toman en serio esta música, ¿cuándo vamos a tener artistas o bandas que van a ser igual de famosas que Radiohead en inglés? A mí, ¿por qué es que una banda banda que canta en inglés, por qué es que ellos se pueden hacer famosos en Latinoamérica? Pero ¿por qué no puede ser de la otra forma, de que una banda de Latinoamérica que canta en español pueda hacerse famosa en todo el mundo? Y Ujú. yo me sentía como que mientras estuviéramos copiando la música, no íbamos a llegar a ese nivel. Tenía que ser algo original que saliera de Latinoamérica, que entonces sí fuera apoyado y recibido bien por el resto del mundo. Y así aparece el reggaetón. Ya vamos a empezar con el reggaetón. Sí, pues de hecho, música alternativa y también me gustó que aquí sacaron un poquito a Residente y a Calle 13, bueno, a Calle 13 y Atrévete y como que el comienzo también de una función de rock y reggaetón y yo sé que uno de mis de mis canciones favoritas es cuando una banda como Rake colabora con Nicky Jam o Ozuna o Maluma y ahora hay tanto intercambio entre el rock en español y el reggaetón y de hecho cuando uno piensa de una canción famosa reggaetonera, que es una combinación entre un artista de rock en español que fue Luis Fonsi y Daddy Yankee, ¿no? Que Mm. nos dieron Despacito. Y sí, y de cierto modo, la música, el reggaetón, por influencia de la música reggae de Jamaica a través de Panamá, Panamá, Puerto Rico, Puerto Rico para Nueva York y para los Estados Unidos y después para Latinoamérica y Colombia. Y ahora tenemos artistas como Shakira, como J-Lo, como J Balvin, como Bad Bunny, que ahora se están destacando en español a través del mundo. Pero tú sabes que a los rockeros no les agrada mucho el reggaetón. Y por eso no, bueno, yo creo que me imagino que a los que son rockeros auténticos y son de esas personas que es rock o nada o rock y música clásica, pues a lo mejor sí. Pero también hay mucho intercambio porque hay mucha gente que cuando uno va a una fiesta latina moderna, tiene que tocar rock en español, tiene que tocar a reggaetón, merengue, salsa, música mexicana, música en inglés y Ujú. toda clase, pero yo creo que en mi experiencia, en mi opinión, yo creo que la gente que aprecia la buena música se puede mover a cualquier ritmo. Sí, pero un detalle acerca de eso. A la última Sí. fiesta que fuiste, ¿cuál fue la canción de rock en español más nueva que oíste? Uh,
¿Ves? Sí, Ahí está el problema con el rock en español, que el rock en español es un género que en realidad hoy en día mucha gente ya lo consideraría más pop, sí. porque rock en español como que del 96 para adelante o quizás del 2000 para adelante, como que ya esa forma ya no existe. Por eso cuando vas a una fiesta y tocan rock en español, te están tocando Oye mi amor, te están tocando eh, Lamento Boliviano, son todas Ujú. canciones de los noventas. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque es, digamos, la época dorada del rock en español, pero yo creo que ahora hay otros artistas que están haciendo diferentes propuestas con diferente música, diferentes estilos que quizás todavía no están así en el mainstream, que todavía están como en el underground, como un par de artistas que tú has compartido conmigo, que están como que en ese espacio de que sí es como rock, pero también tienen otros elementos de música, de otra música de Latinoamérica. Sí, sí, eso es cierto. Sí, pero yo lo que miro es que el rock en español, sí, igual que como el rock en inglés, ya no es igual de famoso. En inglés es más famoso ya el rap, hip hop y el trap. Y igualmente en español es el reggaetón y el trap. Entonces, yo creo lo que pasó con el rock es que en los 80s y en los 90s ya se venía acabando. Los latinos le entraron fuerte al rock en español, pero en realidad no creo que innovamos suficientemente para que ese género siguiera vivo y siguiera atrayendo a la gente a ese género. Creo que hubiéramos necesitado muchas más bandas que estuvieran experimentando con el sonido y tratando de meterle elementos latinos, elementos quizás indígenas para sacar algo nuevo, pero al fin de día no salió nada nuevo. Creo que las bandas más recientes de rock en español que yo conozco es Zoe, eso sí me gustan mucho, es una banda mexicana de Monterrey, el Aterciopelados todavía canta, eh, creo que Molotov todavía sigue, el Café Tacuba todavía sigue, pero ya son pocos hoy en día los que yo conozco o Maná, pero Maná mucha gente los considera pop también. Me imagino que sí hay muchas bandas que están haciendo lo que se consideraría más rock como el español de los 80s o los 90s, pero casi no se oyen en el radio, casi no se conocen. Yo creo que no es tanto rock en español, yo creo que ahorita es más como música electrónica latina y tengo que hablar de Bomba Estéreo, Ah, sí, porque ellos uno de sí. los máximos exponentes digamos, la música electrónica colombiana y el hecho que una canción de ellos, Soy Yo, es la música de un comercial de Grubhub y a tu comentario de la influencia indígena, cuando se escucha esa flauta, esa es una flauta indígena, eso es una flauta, una gaita Sí. de la parte norte de Colombia y la gente nomás escucha esa flauta y no sabe la historia y la tradición que existe detrás de ese sonido y esa percusión, pero el hecho que ellos están exponiendo esa música y que es una música que pone a bailar a cualquiera, Ujú. es algo que es bonito y también que muestra un poquito, digamos, ese elemento trascendental que tiene la música y que tiene mucho de la música latina, que obviamente es influenciada por tantas otras músicas, ¿no? De África, de aquí del continente, obviamente de Europa y otras partes de Asia. Sí, y Bomba Estéreo sí salen en el documental, pero mucha gente, como dijiste tú, no los consideraría rock en español. Igualmente que hoy en día mm, considerar a una artista como Julieta Venegas rock en español, creo que tampoco, eh, creo que mucha gente te diría que ya no consideran a ella eso porque es más pop, igual que Maná, los consideran más pop. Yo siempre, la verdad, yo siempre los voy a considerar como que sí son rock en español porque, como yo dije en el principio, el rock en español siempre fue una frase que incorpora muchos diferentes estilos de música. Así que si quieren considerar a Residente Calle 13 rock en español también o alternativo, pues también que se venga, que se venga al género, porque el rock en español quiere decir muchas cosas. Sí, y yo creo que también sería importante decir y nombrar una artista como Natalia Lafourcade, ¿no? Que también empezó con el rock
pero también está explorando y exponiendo esa música tradicional mexicana, que es Empiezan tan con, bonita. empiezan con el rock en español y acaban con las cumbias, con Los Ángeles Azules. Sí, nunca es suficiente para mí. ¿Verdad? No, Ay, tampoco para mí. Bueno, si no se la saben, escúchenla. Bueno, al fin de día sí es bueno que hagan documentales así. Espero que haya más. Espero que haya más que exploren las diferentes partes y los diferentes subgéneros de ese género. Porque queremos más rock. Bueno, entonces, para los que nos están escuchando, si les gustan esas conversaciones, no se les olvide escucharnos. Somos el Brown Perspective. Normalmente nuestros podcasts son en inglés, pero de vez en cuando, si hay un tema, lo vamos a hacer también en español. Y si hay temas que a ustedes les gustaría que hagamos en español, mándenos un mensaje para hablar acerca de eso. Así es que nos vemos. Nuestra página está Brown Perspective. Estamos en YouTube, en Twitter y en Instagram. Nos vemos.